La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando sobre el problema del deporte mexicano a nivel nacional y estatal. Para ello, nos acompaña nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Cinguanzo, a quien le agradezco, y nuestro invitado especial, el académico Ricardo Félix Cinguanzo, especialista en deporte. En esta ocasión vamos a hablar sobre las polémicas declaraciones. Me gustaría iniciar con eso. ¿Está México mal en deporte, tanto Zacatecas como México? Porque les pongo el marco. Después de concluidas las Olimpiadas de Río 2016, Nuño dijo que era un resultado regular. También se entrevistó a Martín Barraza después del resultado de las Olimpiadas Nacional Juvenil, que Zacatecas está en el lugar 29 de 35, y también dice, no, pues es un resultado regular, donde me alegra incluso el resultado. Entonces dices, México tiene un problema en su deporte, en su sistema deportivo, ¿y cuál sería, Ricardo? Muy bien, agradecer la invitación, Marco, Raimundo, a su programa de Sinergia. Comentarles que en esta pasada edición de los Juegos Olímpicos de Brasil, México logró 5 medallas, 5 deportistas lograron ganar. ¿Es un buen resultado, es un mal resultado? Bueno, no es el peor resultado de la historia, ni tampoco ha sido el mejor. Pero Río lo que nos ha dejado es muchas reflexiones en el sentido de que ojalá se hagan aprendizajes, ¿verdad? Tú me comentas que si es bueno o malo, eso depende del análisis con lo que se fue planeado asistir a Río. El titular de la CONADE comentaba que es más importante estar en el top 10 que lograr medallas. Bueno, depende cuál fue el propósito o el objetivo de asistir a Río. Si fue para asistir a conseguir experiencia, pues yo creo que es válido lo que él comenta. Tuvimos 17 diplomas olímpicos en diversos deportes, 6 correspondieron a un diploma de cuarto lugar, unos conocidos y otros muy inesperados, 6 de quinto lugar, 2 de séptimo y 2 de octavo lugar. Se logró colocar a deportistas dentro del top 10, pero nada más se obtuvo 5 medallas, a lo cual en la edición pasada en Londres se obtuvieron 7, ¿verdad? Sí. Entonces sí se necesita hacer un análisis en concreto de cuánto es pero el medallero también mejoró. O sea, la posición en medallero es el 61 en esta ocasión. Y o sea, es abismal la diferencia. En Londres estuvimos dentro de las 30 principales, 35, creo que sí, lugar, es correcto, ¿no? Es correcto. O sea, el desplome sí es grave, ¿no? Por eso comento, sí. O bajo qué marco podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el instrumento para medir el deporte nacional en base a la gente adherida al deporte? ¿Cuántos practicantes tiene México? Ya lo hemos comentado múltiples de veces, de que el deporte es multifactorial. También existen frases muy trilladas que en el deporte todo puede pasar. El deporte, a través de una buena planeación y un buen control, y con gente que sepa de lo que se está haciendo, porque a veces en la CONADE y en muchos lados, a veces, no estoy diciendo que en esta vez yo no quiero ser tan firme, pero sí comentar que a veces no están los que saben, sino los que aguantan más. Así es a veces la política. Pero en este caso, ¿tú sí ves a Castillo que sepa? O sea, bueno, porque hasta incluso le apodan el rey Antimidas, ¿no? O sea, donde todo lo que toca, vemos lo que hizo con Paulet, o la Procuraduría, el caso de Paulet, pues fue terrible, ¿no? O sea, que la encontró ahí. Luego después lo mandan de comisionado de seguridad, un policía a Michoacán, y deja la cosa, es desastrosa. Y llega acá y se pelea con las federaciones. En base a lo que dice el dirigente del deporte de la CONADE, que es más importante tener deportistas en el top 10. Bueno, qué malo que cada 4 años, porque los Juegos Olímpicos cada 4 años, ¿no? Entonces para estar esperando cada 4 años obtener experiencia, bueno, ¿cuándo va a ser nuestro momento? Y lo peor
es que cada ciclo olímpico, a veces son deportistas nuevos, que ojalá fuera así, ahora, en esta ocasión fueron muy pocos los que asistieron, de los 126 deportistas que asistieron a la justa olímpica, 126, algunos repitieron y otros no, pero de los dirigentes, eso sí garantiza que cada juego, Eso sí siguen, ¿verdad? cada juego, no, al contrario, cada Juegos Olímpicos es nuevo dirigente, es nuevo director. La pasada fue Bernardo de la Garza, sí, cada ciclo olímpico, cada justa olímpica es un nuevo dirigente del deporte. Y el problema no es ese, el problema es de que llega un nuevo dirigente al deporte en México y cambia modelos, cambia estrategias, cambia programas, ¿no? Es hay mucho problema. También en el deporte en México es muy complejo, en el decir que existe mucha, ¿cómo te puedo decir? Es un esquema muy complejo, ¿sí? Existen muchas organizaciones tal vez haciendo lo mismo, algunos simulando, otros no. Necesitamos más que nada acercar la ciencia al deporte y, como comentaba Marco antes de entrar al programa, necesitamos políticas públicas desde la niñez hacia el alto rendimiento. Marco. Sí, mira, aquí de un recorte de Ricardo, donde dice, uno dice, bueno, pues es que a lo mejor es porque el país es pobre o subdesarrollado o no sé qué, no tiene recursos, luego atendemos al tema de que no existen recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que Sudáfrica, Vietnam, Indonesia, Jamaica, sí, etcétera, que son Puerto países Rico, mucho más pobres, con niveles de desarrollo menores. Cuba. No se diga Cuba, ¿no? Tienen niveles o resultados en el deporte mucho mayores. Sí. Eso significa que sí hay presupuestos en México, pero no hay políticas, ¿no? De tal manera que uno luego se pregunta dónde queda, y los porcentajes brutales que quedan en las burocracias, ¿no? En México, ¿no? México sigue siendo un país de burocracias virreinales, ¿no? donde queda atorado más del 60% de los presupuestos, y los resultados son mediocres, y tenemos, de hecho, yo creo que ahora tenemos uno de los peores gobiernos de la historia moderna de México, y los resultados se reflejan inmediatamente en los efectos podemos mencionar dos grandes efectos. Dos efectos correlativos y paralelos, ¿no? Del mismo problema, del mismito problema. Uno, no hay cosecha de talentos deportivos porque no hay primero un semillero de vocación, ¿no? De vocaciones deportivas. Y no hay semillero de vocación deportiva porque no hay las condiciones de posibilidad de ese semillero de vocación, que es un sistema en la educación básica en donde se conecta cultura física y deporte. ¿Ah? Sí. No hay eso. Y como no tenemos, pues, o tenemos un déficit de cultura física y deporte en educación básica en México, entonces no tenemos a los chicos con clases y educación y ejes curriculares en nutrición, cuidado de sí, ejercitación, ¿verdad? Y luego la conexión con la disciplina de un deporte del gusto de cada chico, ¿verdad? En donde ya te conectas, porque el deporte no es un asunto solo de educación en cultura física, también tiene valores como la disciplina, la persistencia, la solidez, el trabajo en equipo, solidaridad, etc. Es de una importancia brutal juntar cultura física y deporte en educación básica. Eso se ha planteado, se han hecho foros y se ha planteado esa necesidad, y sigue la persistencia de no hacer y no tener políticas públicas en eso. Por ahí venía también la crítica en el modelo educativo que planteó Nuño, es que no volvían a dejar de lado la cultura física. Claro. Nuño y la SEP en este momento, la Secretaría de Educación Pública, es una verdadera lástima que tengan hundido ahorita el país en un conflicto magisterial que ellos provocaron, ¿verdad? Generando un enorme entropía, ¿no? Un montón de energía desperdiciada en eso, mientras tenemos problemas de la educación real en las escuelas sin atender. Y fuera de los modelos educativos de estos señores, ¿verdad? Que han venido, hay un desgobierno enorme, hay un gobierno sin gobierno, ¿verdad? Hay un desgobierno brutal. Y eso lo vemos nosotros cuando vemos los indicadores de los efectos
A ver, México ahora, por estas últimas generaciones, hemos rebasado a Estados Unidos en el consumo de refresco. Sí, ¿No? Si no andamos entre 1 o 2 de los países con mayor obesidad infantil, ¿no? 163 litros de refresco por individuo por año en México. Y ve el porcentaje con el cual rebasamos a Estados Unidos, que tiene 118 litros. Que era el escándalo mundial, Estados Unidos. Las refresqueras han migrado de Estados Unidos y Europa a México y a otros países de América Latina. Eso significa que no hay una educación de cuidado de sí en los niños, ¿verdad? Mucho menos todo un proceso de vocación deportiva. Si tenemos el 34% de los niños obesos y el 70% de los adultos con sobrepeso, sí, pues que no hay nada significa que no hay en la educación básica una conexión entre cultura física y deporte que dé las condiciones de posibilidad de tener después semilleros de vocaciones de deportivos, ¿no? Y luego tengan de dónde agarrar talentos y renovación de deportistas. Vemos los deportistas de las Olimpiadas pasadas y no vemos las renovaciones, ¿no? Siguen repitiendo los mismos. O sea, por ejemplo, también se observa una desvinculación, Ricardo, del sector salud, ¿no? De esta política deportiva, que en primer lugar debería de ser una política de salud pública, ¿no? Por los datos que da. Es que en política pública ya tenemos que generar procesos transversales. Marco. Procesos transversales en donde juntes deporte, salud y educación. ¿Ah? Marco, pero a ver, ¿dónde pondrías tú en política pública el deporte? Ya comentaste muy bien, te escuché muy bien en el sentido de que, el deporte es transversal. Actualmente está en lo que es la Secretaría de Educación. Ajá. Pero el deporte lo puedes manejar de la parte de seguridad, de la parte de la salud. No, es que es transversal absolutamente. Mira, yo considero que el deporte te ayuda a generar mejores ambientes de convivencia y disminuir los procesos de inseguridad. De aumentar la salud, generar valores, ¿verdad? Y educar en valores y por tanto en educación, generar cultura física y por tanto también en salud. Es absolutamente transversal. Eso significa coordinar, ¿verdad? Coordinar programas entre la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad, etcétera. Sí, estoy de acuerdo en los qué, en los cómo, pero no en los qué. O sea, también los quiénes. Aquí el problema en México es que lo que es la actividad deportiva existe un intrusismo, es decir, gente que no está preparada académicamente para desenvolver o desempeñarse en una situación laboral. Y yo considero a un grupo de compañeros, consideramos que las personas que deben que prescribir el ejercicio hacia una salud pública deben ser los doctores, pero en sentido de que la prescripción debe ser coordinada en mutuo acuerdo entre lo que es el área, la parte médica, ¿sí? Y la parte... el sector salud. Sí, el sector salud, la parte del sector salud con los entrenadores deportivos o en este caso profesionales del ejercicio físico, ¿no? Porque actualmente cualquiera puede dar una indicación. Entonces sí necesitamos profesionalizar esta parte de lo que es el ejercicio de la salud para hacer políticas públicas que salgan o emanan desde el aspecto de la Secretaría de Salud, ¿verdad? No existe, actualmente no hay muchas coordinaciones en programas que impacten o abonen a lo que es el sedentarismo o la hiperquinexia, ¿no? La falta de movilidad humana. Entonces sí se necesita en México sentarse a hacer un gran foro nacional donde, porque actualmente al deportista, ahora en Río, donde participaron 206 países, 10.500 deportistas, les llovió a los deportistas, a los olímpicos y a los medallistas. Les llovió en el sentido de que les dije, salió notas en redes sociales y en X. Bueno, fue la primera, la primera como olimpiada con las redes sociales en su apogeo, ¿no? Sí, mediocres, inútiles, desinteresados, bueno, un humor provocado por un sinfín. A lo cual yo estoy en contra de esas situaciones. El deportista olímpico es una persona que yo podría decir que es un fakir, un graduado de fakir, porque tiene que sufrir, pasa por un proceso de horas de entrenamiento, la infancia, la juventud, ¿sí?
para tener un logro, bueno. para estar ahí. Ahorita estamos hablando de algo sobrenatural para hacer... y yo considero que a esas personas hay que considerarlas unos héroes, a los deportistas, a los olímpicos. No, claro, o sea, porque, a los que llegaron allá, sí, pues se claro, puede decir. porque a ver, pero a los- ese es el asunto, ese es el asunto, que justo aplaudimos a todos esos individuos que llegaron son los ahí. menos culpables, ¿eh? Claro, porque México sacó oro en los excusas y futbolistas, pretextos. no, los futbolistas, A ver, esos sí a ver, se bueno, vamos merecen. por partes. Es México- porque esos Reclamo, llevan, güey. llevan otra política. El único México que hay. sacó oro. México sacó oro en excusas y pretextos, ¿sí? Vas Sí, por sí, la sí. calle, vas por todos lados y existen políticas públicas callejeras, ¿verdad? Que todo el mundo enmienda, dice, pero falta el otro paso, ¿no? Seguir, ¿no? Pero ¿cuáles serían? Es que el problema es eso, o sea, vamos a discutiendo que no hay esa coordinación de lo que dice Marco, ¿no? No hay una coordinación que vea el tema con salud, con valores para la seguridad, para mejorar la educación, para mejorar y para masificar el deporte, ¿no? Porque en México no... Entonces, espérate, en México ese es el la problema. palabra deporte, bueno, está solamente en un renglón y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente en un renglón, ahí está la importancia que se le da a un país el deporte. Solamente los mexicanos, bueno, muchos, no deseo ser absolutista, pero cada 4 años, ojalá que esto lo estuviéramos haciendo un Deporte. análisis cada mes para que, mira, voy a comentarte, Marco, termino con esto, para terminar con mi versión de los deportistas. Yo defiendo a los deportistas olímpicos y a los medistas, obviamente, porque esas personas, sí, sufren. Ok, dicen que son unos fracasados, que no funcionó. Espérenme, tenemos 17 diplomas, ¿sí? Que obviamente 17 personas que no lograron. A lo mejor, como pueden decir, ¿no? En la idiosincrasia, quedamos en la idiosincrasia nacional, de que todo dejamos al final, ¿no? O sea, obtuvimos Pues, un día, hasta el último ¿fue día buena antes. o mala un día, nuestra para ahí voy, participación en los para ahí voy. Olímpicos? Deportivamente hablando, Por sin eso, el tema el qué y el cómo, o sea, político. fortalezas y debilidades. Vamos a ver. 17 diplomas, ¿sí? Obviamente 17 mejores del mundo, o sea, de una participación ¿Y olímpica, antes ¿no? cómo estábamos? Espérame, si tú vas a un restaurante y está catalogado entre los 10 del mundo, ya es un fracaso. O tú o tienes una beca y logras. pero, entonces hay pero que. por eso nos vamos con el tema de la ubicación sí. general. A ver, es que hay que distinguir. Justo lo que tú dices, en aplaudir a los individuos que fueron a esas competencias, y yo les daría doble aplauso porque hacen ese esfuerzo sin la existencia política. Sí, exacto. O sea, Es aquí un esfuerzo criticamos individual, ¿no? Son Mira, esfuerzos sí. individuales Marco. De ellos cuando no viene todo un proceso de política menos de Ellos coordinación. luchan por innumerables situaciones. Falta de presupuesto, no Sí, de fogueo, acuerdo, políticas de acuerdo. públicas. Es que en eso estamos de acuerdo, Ricardo. Sí, sí. Lo que necesitamos discutir es cuál sería, ahora que viene Alejandro Tello, ¿no? ¿Cuál sería lo que debería de hacer para que Zacatecas salga de lo peor? Porque Zacatecas está en el 29 de un país que está, deportivamente hablando, mal, bueno, en general, en muchas cosas mal, ¿no? O sea, somos la economía entre las 20 primeras y no estamos entre los 20 primeros lugares deportivos. Somos dentro de los 15 países más poblados y tampoco. Más o menos se acerca al índice de desarrollo humano, que Y estamos dicen, en el ándale, 74. exactamente. Estamos en el 61. Mira, fíjate, estos indicadores de los efectos posteriores. ¿Por qué ahora la política de cultura física y deporte, cómo la integremos, es absolutamente central? Voy a poner algunos datos sobre el tema de una enfermedad cultural. Esto es, este tipo de enfermedades que no los produce un virus o una bacteria que se reproduce, sino son enfermedades producto de nuestros hábitos y formas educativas. El caso de la diabetes, que es una enfermedad cultural por sus determinantes que tienen. Fíjate, en los años del 2000 al 2012, en el 2000 teníamos 4.6% de la población con diabetes. 6 años después tenemos 7.3%. Y otros 6 años después llegamos casi al 10%. La tasa de crecimiento de diabetes es inimaginable. Es una cosa que debe ser, ¿no?, monstruosa. Y nomás lo vemos en el tema de los presupuestos del IMSS, que tiene 300,000 millones de pesos, gastan 42,000 millones
En pura atención. En pura atención, De prevención. ¿no? De hemodiálisis y Todo eso. ¿no? No, ya ni Una sola prevención, persona de ¿no? hemodiálisis son 220,000 pesos anuales para una persona. ¿Verdad? Hay 70,000 diabéticos que tiene que atender el IMSS. Entonces, en puro gasto, fíjate, el puro gasto que se hace a una enfermedad cultural como esta, se podría hacer a procesos de prevención en esta articulación de cultura física y deporte en la educación básica de México, ¿verdad? En formación de personal, gente muy capacitada, en instalaciones deportivas, ¿verdad? En educación, de que los niños y los jóvenes de secundaria tengan un eje curricular en donde se les enseñe cómo deben de alimentarse, ¿verdad? Que no lleven la sobrecarga que hay, por ejemplo, en matemáticas y paradójicamente con resultados también bastante malos, ¿verdad? Que sepan exactamente cómo debes de alimentarte, por qué, cuáles son las bases, etcétera. El tema de la alimentación y nutrición es fundamental, ¿verdad? En el cuidado de sí. Y en la diabetes. Y vincularlo es con el fundamental, vinculado con eso. Y no hay una sola clase en matemáticas en el tema de cuidado de sí o saberes para la vida. ¿Ah? Está abandonado eso. O sea, no hay una modificación curricular que se requiere. Y bueno, lo que está haciendo la SEP es generando un conflicto magisterial brutal, ¿verdad? Sobre un asunto de una evaluación mal hecha, ¿no? Y de una mediocridad absoluta, ¿verdad? Cuando vemos nosotros los problemas, ¿no? Y que los problemas están hirviendo y son problemas muy graves, donde se requiere realmente reformas educativas en serio. Y tenemos a los gobernantes haciendo tonterías, ¿no? Sí. Generando más problemas, ¿no? Sin resolver los anteriores, ¿verdad? Sí, creo que el tema que das, a lo mejor coincidiríamos en lo fundamental que debe de iniciar más allá de conseguir medallas o irnos al deporte de alto rendimiento, sería primero generar una población más saludable. Una población saludable, ¿no? Entonces y esa es la base. ¿No? Crear un modelo, crear modelos de estilo de vida saludable, ¿sí me explico? Coincidimos en eso, ¿verdad? Que lo principal es crear un modelo de vida saludable a través de la alimentación. Sí, estamos viendo Estados Unidos, Estados Unidos es porque mira, deporte, una deporte masivo, ¿no? Una política, el efecto, cuando tú estás diseñando una política, la pregunta central que te guía es qué comportamientos quieres modificar. Toda política es un proceso de modificación de comportamientos, ya sea de burocracias, ya sea de población abierta, sociedad civil organizada, etc. ¿Ah? Pero siempre es eso. Entonces, estos estilos de vida, ¿no? Que deben de empezar desde muy chiquitos, ¿no? Y en educación básica, en donde hay esta conexión, ¿no? Entre cultura física y deporte que decimos y cuidado de sí. Pero no lo hay en México. Vemos el caso cubano o el modelo norteamericano, que es muy diferente, ¿no? Al cubano, pero ambos desde educación básica llegan los chicos y se inscriben a una disciplina deportiva, ¿ah? De tal manera que ellos tienen la obligación de entrar en un proceso sistemático de entrenamiento y eso mismo lo lleva también a cómo tienen que nutrirse. ¿Ah? Entonces yo llego a la escuela y me dijeron, bueno, te puedes inscribir a natación o a voleibol o a atletismo o etcétera. Aparte ¿no? hay temporadas. Se inscriben. Mira, comentarte, en México el problema que tenemos, sí, bueno, es estructural. Me comentabas qué señalamiento, qué recomendación se le puede hacer al próximo gobernador, Alejandro Tello. Más que nada, hacer una revisión, ¿sí? Yo me atrevería a que se hiciera una limpia, y no un limpia en Catemaco, sino una limpia de creencias y modelos del deporte, ¿no? O sea, está muy corrompido todo. Pero a veces no crees que es que análisis y se la pasan en análisis. Bueno, hay que revisar los criterios de la selección por eso, o sea, ¿qué debería de ser el gobernador Tello? Llegar y van a hacer esto. Hablar como el deporte. La política va a ser esto. El deporte se mide y entonces el objetivo principal del deporte, yo me hago responsable, yo lo considero, es ganar, ¿ok? Es el primer objetivo. Hay tres principales objetivos en el deporte, que es uno el de desarrollo, el otro el de recreación y el otro es el competitivo. Aquí vamos a tomar el eje del deporte competitivo, es ganar. ¿Y cómo se gana? Teniendo un equipo
completo, un equipo bien preparado, un equipo con conocimiento, con saberes, ¿verdad? Un equipo muy bien entrenado, no improvisar, ¿ok? Con integrantes del equipo. Entonces aquí lo que se considera es que el equipo que debe estar en Incufides es un equipo profesional. Un equipo que quiera ganar, a llevar a Zacatecas adelante, ¿cómo se va a tenerlo en primeros... Pero podrían seguir ¿qué modelo? ¿El de Jalisco? No. Mira, polémico modelo donde se va, ve las Olimpiadas y se clava hay muchos a modelos, los talentos y se los lleva a competir a Jalisco y ya. Hay muchos modelos, ¿ok? Primero hay que saber cuál es el plan de desarrollo. O el cubano. Por eso, hay que saber cuál es el plan de desarrollo, cuál es el interés. Muy pocos recursos. Porque aquí tenemos que tener un interés. Lo de Cuba. Por eso, sí, pero bueno, veamos dónde está Cuba y dónde está Estados Unidos, si nos vamos a la salud, si nos vamos a lo social, si nos vamos a lo educativo. Entonces, desde tu punto de vista, es que te la pasas divagando. Bueno, mi punto de vista es, ¿cuál es? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el gobierno? Si queremos que impacte el deporte, Desde tu punto, ¿cuál es? Sería tener un buen equipo, que implemente unas políticas públicas, ¿sí? A las cuales se destinen, obviamente, recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, para que se descentralice el deporte en Zacatecas. Es decir, que llegue hasta el lugar más alejado de la capital, la práctica y la promoción del deporte. Con eso considero que Zacatecas, a través de políticas públicas bien diseñadas una ad hoc para Zacatecas, no modelos copiados de otros Porque bueno, estados. ya está la ley de cultura física y deporte, ¿no? Que le cambió incluso, antes era el INDES, ¿verdad? Instituto del Deporte. Ahora ya es Instituto de Cultura Física y Deporte. ¿no? Sí, que pero... Sí es distinto, ¿no? O sea, una cultura física era lo que decíamos, ¿no? Pero mira, come bien, ejercita. Si vamos con eso, vivimos en letras muertas. Tenemos un país donde tenemos una constitución, una ley general nacional de cultura física, con sus reglamentos, todos los estados, municipios, que son los comunes, y a la cual no impacta, no se refleja, ¿no? No se refleja en el número de medallas obtenidas. Entonces quiere decir que todos estamos jalando para diferente lado, ¿no? No tenemos una política nacional en el deporte, y a lo cual se requiere estar todos de acuerdo, estar en coincidencia. Es que mira, en este asunto no es de un sector solamente, y lo que hemos visto es que el sector salud, por su lado, anda haciendo sus esfuerzos, incluso con muy pocos resultados, solamente hacen unas pequeñas campañas, informan, pero no chécate, mídete y eso, ¿no? Y hacen una campaña publicitaria, pero con efectos bastante limitados. Ahí están los resultados, ¿verdad? El incremento No hay hay una especie de información sin educación. Entonces, lo que necesitamos es este proceso de conectividad, ¿va? Y eliminar las barreras de los sectores, ¿no? Del sector educativo, del sector salud, del sector deportivo, ¿va? Eliminar esas barreras y generar estas coordinaciones, estas transversalidades, ¿va? Esta coordinación en donde haya una política transversal que articule cultura física y deporte en educación básica, y ahí entra incluso en sinergia de presupuestos, en sinergia de personal, etcétera, ¿no? Se pueden generar modelos y hay gente que puede hacerlo. O sea, tenemos personal en Zacatecas que puede generar modelos transversales para implementar eso en el estado de Zacatecas, ¿va? Porque instalación, mal que bien, este gobierno sí avanzó en el tema de infraestructura deportiva, ¿no? Sí, mira... infraestructura deportiva no se puede decir, es que no tengo cancha. En Zacatecas el sexenio se bañó, fue un fracaso bañado en oro, las instalaciones deportivas, ¿sí? Yo considero que fue un fracaso bañado en oro con lo de las instalaciones deportivas, muchas de ellas están en abandono casi total, falta programas, falta personal cualificado, que le dé seguimiento a todo lo que es los deportistas. Por ejemplo, algunas canchas de básquet que las ves con hierba porque no se usa. Es que es eso, ¿no? Dices, claro, pues bueno, pues qué falta, ¿no? Si ves canchas, pero con hierba, ¿no? Porque no hay, o ves raza, por ejemplo, en el Parque Arroyo de la Plata, hay un profe que va a ir a aeróbics y pasa la gorra. No, y con un gran éxito, no, hay éxito, sí, pero no sé si sea un programa, o sea... Como comenta Marco, son situaciones desarticuladas, ¿no? Improvisadas. Son situaciones desarticuladas ante el órgano rector, que es el Incufides.
Entonces, si queremos una sociedad más sana y más competitiva, sí necesitamos más conectividad, ¿verdad? Más conectividad en el sentido de qué hacer. Pero aquí en Zacatecas lo que hace falta es, tenemos las intenciones, tenemos muchas expectativas, pero el sentido es de que no existe un equipo de trabajo, no hay metas en común, ¿sí? O a lo mejor el sentido es de que no hay intereses propios o muchos son personales. Fíjate, por ejemplo, en Zacatecas ha aumentado mucho los equipos de runners, Sí, de corredores. Sí. Mucho. En Es los un últimos, digamos, 4 años, 5 años, ¿no? Sí, Era es- 1 o 2 que todo el mundo conocía, Ay, ¿no? los Un clubes. equipito aquí en Zacatecas, uno de Fresnillo, uno de Trancoso, y eran así hasta localizados. Ay. Y ahora, en cada piedra luego hay un equipo. Y hay redes sociales, un montón de carreras Los famosos, yo les he hecho carrillo por el tema del trote suave, ¿verdad? y ahí van y ha subido de manera Sí, sí, interesante, sí, sí, ha habido un gran interés. Y eso ha sido de sociedad civil organizada con algunas empresas que luego le entran porque ven conveniencia Exacto. de hacer sus publicidades, etcétera. Eso es bueno, ¿no? Pero ahí hay un semillero muy interesante que se podría tomar, ¿verdad? De experiencia, Si de existiera una cómo visión, escaló ¿verdad? eso, ¿verdad? ¿Cómo es que escaló el interés? Ahora está ¿Ah? el de las bicis también, ¿no? O sea, Las que bicis van también. haciendo Aquí el problema cuestión es de los miércoles y no los miércoles en la noche. la ¿sí? noche. Y que son un montón. Y están, Eso está muy bien. Están muy bien organizados, felicidades por ellos, pero a la vez Pero es... luego te encuentras que las carreras que organiza el Incufides, el medio maratón, por ejemplo, que organiza el Incufides, y ves las carreras que organizan los otros clubes privados y de sociedad están civil, mejor. están mejor organizados, ¿verdad? Tú ves, por ejemplo, el medio maratón del Incufides, no hay un solo baño, ¿verdad? Afuera de la parte de salida, no hay un solo baño, y eso es muy, muy grave, ¿verdad? No hay bien todo el tema de hidratación, no se estudian bien los recorridos, o sea, hay un descuido O enorme. en su caso ese. es la paradoja, ¿no? Que Secretaría de Turismo mejor organiza su maratón aparte, ¿no? Y No, si y ves la- las otras carreras, mucho mejor organizadas. No, la Sí, Secretaría de eso está Turismo muy organiza, a lo cual el encargado políticamente es el Instituto del Deporte, conlleva a la falta de desatención o desinterés a que otros organismos, eso se aplaude, que escuelas, organismos, personas sin fines de lucro, organizan, se pongan con intención de organizarse, se agrupen los sábados y domingos y la gente se mueva, ¿no? Sí. Pero también es algo que tú has dicho siempre, ¿no? Es la falta Un de sistema. profesionalización de las personas que se dedican a enseñar Mira. el deporte, ¿no? Vemos, por ejemplo, los gimnasios, que sabe Dios quién los regule, ¿no? O sea, puedes estar haciendo una rutina sumamente mala para tu cuerpo, Lesionando. lesionándote, pero eso nadie lo regula, ¿verdad? No, no, O sea, para ahora, abrir un consultorio, pues cuando ¿quién tú es? te- El doctor cuando- tiene que tener, pues que terminó la A ver, universidad, la cierta ley certificación, y acá obliga, no. ¿sí? La ley obliga, sí, a estar dentro de un sistema nacional, estatal y municipal del deporte. Y en este caso, pues, a nivel nacional es la CONADE, ¿verdad? Que lo integra el Comité Olímpico, y a nivel estatal, Instituto del Deporte, universidades, asociaciones, a nivel municipal, los municipios. Pero la situación es que a veces no está coordinado ese sistema, no está los que les meten, si el proceso, o tienen un mal, vaya la redundancia, los out, ¿no? Los todo lo que le meten entrenadores, deportistas, planes, programas, y se hace todo el proceso, no tenemos lo requerido, ¿no? Entonces sí necesitamos más profesionalizar, necesitamos hacer un sistema estatal del deporte efectivo que sí verdaderamente trabaje y que tenga reuniones periódicas, ¿no? Para que esté evaluando día con día todos los planes y programas y acercar más a la sociedad, ¿no? A la sociedad a un deporte organizado, ¿sí? Porque es lo que necesita Zacatecas, que necesita más controles, necesita más organización para tener, es como una... Y a nivel federal, ¿qué es lo que pasa? Porque eso, o sea, unos pues le echan la pedrada directa a CONADE, ¿no? Pero ahí está lo que dicen el monstruo de las 3 cabezas, que es CONADE, que es Las federaciones y el Comité Olímpico, ¿no? A ver, que ahora pues veías los tweets de Sí. Castillo y dices, Sí. bueno, A este ver, tipo pues, el tirándole Comité a la Olímpico, federación, ¿no? La sí, sí. federación no te cuelgues de la medalla, si nosotros lo hicimos y el COI A ver, también ahí... Hay que entender que el Comité Olímpico es la encargada, ¿Cómo está a ver, eso? el Comité Olímpico es una cancillería, ¿sí? Ajá. Del Comité Olímpico Internacional. Es una embajada, ¿ok?
Entonces, esta se encarga nada más de dar avales, ¿ok? De avales internacionales para representatividad nacional hacia el mundo, ¿no? La CONADE, la encargada de la promoción y el desarrollo, también la encargada de dar los recursos y también verificar. Me gustaría ver ahora en la próxima reunión, el día de hoy se reúnen en Los Pinos, el día de hoy viernes, se reúnen en Los Pinos el presidente con los 5 medallistas. Y el lunes va a comparecer Alfredo Castillo, se supone, ante el Senado. Y eso que los medallistas los apoyó la Marina. Son y el 4, Ejército. son 3 de la Marina. Son 3 de la Sedena, 3 de la Sedena y 1 de la Marina. Y el boxeador Misael, que es por parte de la Federación. Entonces, y la otra parte que para terminar el apartado de cómo está el Comité Olímpico, la CONADE y las federaciones. Y las federaciones le integran, pues obviamente, los deportistas, clubes, asociaciones y las federaciones, ¿no? El 70% de las federaciones en México próximamente se van a desafiliar del Sistema Nacional del Deporte. ¿Qué quiere decir? Que van a trabajar simultáneamente o paralelamente por su lado, ¿no? Imagínate un deportista que lance una convocatoria de Olimpiada Nacional convocada por la CONADE y al mismo momento, al mismo tiempo, convoque, como cuando tú eras deportista, Ray, todavía soy. Bueno, no de alto rendimiento. Que no se sabía qué era, si eras deporte municipal, deporte federado, deporte estudiantil, era una mezcolanza, ¿no? Entonces sí hace falta una identidad jurídica, ¿qué? ¿Qué sería pues el modelo? Mira, porque incluso, por ejemplo, en Estados Unidos pues, ni siquiera hay un órgano general, ¿no? Son las federaciones de fútbol, de básquetbol. Sí. Ahí en Estados Unidos, que es la NASPE. Los colleges. La NASPE. Sí, pero la NASPE es la que regula. El gran dinero viene por parte de las universidades y por parte de los patrocinios en Estados Unidos, ¿ok? En México es diferente. Entonces, sí necesitamos, más que nada, saber en la próxima auditoría que se le haga ¿cómo se llama? Bueno, pues va a salir frito el pobre. No, pues, aquí tiene que ver cuáles son los criterios. Pero ahí la responsabilidad es de quien lo nombró. Sí, aquí. O sea, ahí la responsabilidad es del presidente. No renuncia por la tesis, por la casa, por los... Ahí es quien lo nombró, ¿verdad? ¿Cómo es que lo nombra? Bueno, ¿cómo no? O sea, esa decisión, imagínate. Yo sé que lo aprecias, Ricardo. No, mira, yo quiero ser parte imparcial, yo tengo amistades en la CONADE, en el Comité Olímpico y en las federaciones, pero más que nada, es claro, pero números, por eso comento, yo tengo mi postura, fracaso. yo comento mi postura. Si a mí me gustaría tener 10 medallas, 20 medallas, yo comento y siempre lo seguiré diciendo, necesitamos un sistema nacional del deporte y un sistema estatal bien agrupado, bien integrado, ¿sí? Con rendición de cuentas. Porque en cierta forma Castillo sí tiene razón, ¿no? O sea, las federaciones son un club opaco que perpetúan ahí los líderes, bueno, aquí las federaciones de básquetbol, me acuerdo, Tusain, ¿no? Algunas federaciones, no todas, no hay que ser absolutistas. Aquí en Zacatecas tiene asociaciones, está la de boxeo. ¿Cuántos años tiene don Agustín García Borrego? Al cual le mando un saludo. Sí, tiene más de 20 años, ¿ok? Entonces ya les falta la motivación, existe... Sí, pero entonces la solución es quitar las federaciones y que... O sea, porque ya lo que es claro es que no puedes seguir ese monstruo de las 3 cabezas. Pero el COM, no puedes quitarlo. Aquí se falta... Es como la embajada. Aquí, luego las federaciones tampoco las puedes quitar porque es a los que representa la embajada. Hay que saber quiénes son hay que respetar roles de trabajo, ¿sí? Quien nos lo da jurídicamente, ¿ok? El deportista de repente es de la CONADE, después del COI, de federación, y entonces aquí se trata de como instrumentar una buena bueno, tenemos el COBET, tenemos el CAT, tenemos múltiples organismos, ¿sí? En el deporte y algo está pasando, ¿no? Sería sentarnos a analizar y regular y decirlo siempre, ¿no? O sea, es lo que, pues para eso estamos aquí, para analizar, ¿no? O sea, yo desde acá como deportista... Muy complejo, mucha burocracia. Bueno, pues entonces, mucha burocracia. Hay mucha burocracia, ¿no? Creo que tú lo has dicho en otras ocasiones, que el Incufides tiene el mismo personal o más que el mismo instituto que regula el deporte en España a nivel nacional. Tiene más gente es más, tiene el instituto del Incufides... El Incufides tiene más personal que el Consejo Superior de Deportes. Somos una burocracia de virreyes, ¿no? Sí. Virreinal. Sí. ¿No? Bueno, aquí es muy difícil, muy complejo, pero se puede hacer todo siendo gobierno. O sea, también, le comentaba yo a Marco al principio, uno hace señalamientos, no podemos hacer propuestas porque no somos gobierno. Las propuestas las deben de hacer la gente que se les paga. Pero el asunto es que el gobierno tampoco gobierna.
O sea, el gobierno no está gobernando, no Sí. está dirigiendo, las capacidades directivas están nulificadas y nomás están autorreproduciendo las burocracias sin resultados ni efectos. Eso significa desgobierno. Sí. ¿Ah? Exacto. Que, bueno, para concluir el programa es esto, ¿no? Me gustaría escuchar sus conclusiones más o menos de la situación del país en materia deportiva y pues, la posible solución al conflicto deportivo, ¿no? Marco. No, pues yo insisto en esta idea de la política transversal, ¿ah? Que tiene que haber necesariamente para que ya empiece a haber una dirección, ¿ah? Un gobierno en el gobierno, lo cual significa procesos de coordinación y otro modelo del gobernar, ¿no? Del acto de gobierno, Sí. para que pueda dirigir a la sociedad, ¿no? O sea, tenemos en sociedad civil gente que está haciendo cosas, ¿no? De manera desarticulada y se pueden integrar, se pueden articular un montón de esfuerzos si esto ocurriera. De tal manera que mientras no modifiquemos esas estructuras de gobernar, de la gobernación, ¿no? Del acto de estar haciendo gobierno, no va a ocurrir Un milagro. ¿no? un milagro, o sea, no va a venir algún santo a resolver esto, ¿no? Esto se resuelve con medidas así de efectivas, que además son técnicamente posibles, Exacto. ¿verdad? Ricardo, Bien, tus no, pues conclusiones comentarle, para cerrar. concluir con que cada 4 años se nos parecen menos. Sí, y cada vez son más diferentes. Comentarles que necesitamos en Zacatecas y en México modificar conciencias, modificar creencias, porque el mexicano puede eso y más. ¿Sí? Tenemos instalaciones, tenemos la genética, tenemos personal, pero el problema es, como lo hemos dicho Raimundo, los métodos y sistemas. Creo que los métodos y sistemas que estamos en México, a lo mejor repitiendo de muchos países, no nos llevan a una meta concisa. Sí, necesitamos revisar, analizar toda la población, así como se hizo un manifiesto del deporte. Se necesita juntar a todos los involucrados, hasta los padres de familia, entrenadores, todo lo que es la familia del deporte, y tratar de elaborar y diseñar una política pública en estos cuatro próximos años que nos vamos a ver en Tokio 2020. Y esperemos que en 2020, esperemos que en las próximas competencias de los Paralímpicos sí tengamos buenas noticias, porque esas personas Pues muchas también veces son otros sí, héroes, muchas ¿no? veces son Ese es son un héroes. detalle, deberían de juntar los olímpicos y paralímpicos en el mismo... ¿ah? Yo no sé Sí. por qué los separan. No, son porque tres los tipos separan de bien duro, eventos. ¿eh? Son los eventos olímpicos, Hasta paralímpicos, atención mediática. olímpicos, Sí, paralímpicos sí. y los juegos Sí, gay. todos se van. Entonces, Deben de imagínate juntar. juntar los tres, los gays, los olímpicos y los paralímpicos, no. Sería Pero difícil. ¿por qué tienen que juntar a los...? Porque eso Por de instalaciones, separar a los o sea, gays están mal, ¿no? ¿Por Porque qué son- separar? no, Es por segregación. Debe de... a ver. Van a correr ahorita El criterio- o van a nadar los de 100 metros. ¿verdad? El criterio es- Y luego Los siguen después unos de paralímpicos paralímpicos. que también. Son dos factores. Juntar, o sea, no A lo mejor lo logístico. segregar. Sí, no, son dos factores. Uno es el organizativo, ¿sí? Es que son diferentes organismos. Ah. Sí, son tres diferentes organismos. Uno son el Comité Paralímpico Internacional, y otro es el Comité Olímpico Internacional, y el otro son el Comité Olímpico. pues deben de Pero- ponerse de acuerdo para Pero hacerlo en el mismo el evento. segundo factor es que no hay cabida, ¿sí? O sea, no hay... Sí, pues ya muy apenas sí, cabían en las imagínate. villas brasileñas. Este vez se Estas, hizo ¿no? en cuatro sedes. De hecho, la sede ganadora olímpica fue Río. Sí, aquí fue en Copacabana. Pues sí. Entonces, aquí el problema, para finalizar mi participación, es que esperemos que los involucrados o los actores principales en el deporte, llámese entrenadores, directivos, padres de familia, todos, ¿sí? Nos reunamos en sí para llevar a efecto una propuesta para mejores políticas públicas y que se vean reflejadas en, como dice Marco y Ray, muy bien dicho, en el sentido de estilos de vida saludable, tener una sociedad más saludable, ¿ok? Yo creo que por ahí Sí, por ahí la entrada, por ahí. puede ser, ¿no? O sea, tenemos que tener primero que nada una sociedad saludable, activa, y de ahí yo creo que pueden salir los... Ahí sale todo. Todo, ¿no? Todo, Entonces, con la salud. Creo que coincidimos en el tema de que la tarea de la próxima administración en materia deportiva tiene que ser esa, ¿no? Formar un estilo de vida saludable.
entre los zacatecanos, y ya de ahí en más, pues, creo que lo que siguiente sea ganancia, ¿no? Sí. Y pues bueno, muchas gracias por Pues, participar, por sus ideas, gracias. y a ustedes que nos siguen en las redes sociales y en el canal de YouTube de la Jornada Zacatecas, les agradecemos su presencia. Así que hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.